Muy buenas tardes, 4:30 de la tarde en Chile, 3:30 en Perú, 5:30 en Uruguay. Partimos de forma puntual. Lo que es las claves de la semana para esta semana que, si bien se viene con algunas noticias económicas no tan relevantes en términos a nivel mundial, algunas noticias importantes en Europa principalmente, hay que estar muy atentos porque después de un par de semanas con pocas entregas de resultados, nuevamente vienen algunas empresas que podrían generar algún movimiento atractivo. De hecho, vamos a estar analizando una de ellas. Además, vamos a comentar lo que fue la volatilidad del oro durante la semana pasada, qué estamos esperando para esta semana, qué ha pasado con el dólar frente al peso chileno, qué ha pasado con las divisas majors y finalizando con un activo que es tremendamente atractivo, es una criptomoneda, la segunda mayor criptomoneda en términos de capitalización en el mundo, que es el Ethereum, que ha mostrado un rendimiento notable en lo que llevamos de los últimos, el último mes y medio, y que perfectamente podría tener algún movimiento mayor. Y también, por supuesto, vamos a comentar los nuevos máximos históricos alcanzados por Tesla, una acción que no para de subir, que pareciera que está subiendo cada vez más fuerte que los mismos cohetes de SpaceX. Por lo tanto, vamos a tener harto contenido para lo que es el día de hoy. Voy a partir inmediatamente compartiendo la pantalla para que ya vayamos analizando qué fue lo que vimos la semana pasada y también lo que se viene para esta semana. Perfecto, le doy la bienvenida a todos. Mi nombre es Ricardo Bustamante, soy jefe de estudios trading de Capitaria. Hoy nos acompaña el equipo de siempre, el equipo titular. Nuestros queridos Grandmasters, que son también nuestros analistas de inversión que nos traen las alternativas que se están viendo para esta semana. Para comenzar, veamos un poco lo que fue la semana pasada. Noticias pocas, como es habitual, después de una entrega, perdón, después de una cifra de empleo en Estados Unidos. Hemos tenido, obviamente, ciertas noticias que de todas maneras generan interés, y en esa es la que quiero enfocarme. Pero partamos, como dice el dicho, por el principio. El día lunes, noticias muy escasas, solamente la confianza en los negocios de Australia. El día martes conocimos la decisión de tasas del Banco de la Reserva, que es el Banco Central de Nueva Zelanda, donde se mantuvo la tasa de interés en 0,25%, pero lo que es muy importante es que dieron algunos comentarios que abren la puerta a mayor cantidad de medidas cuantitativas. Por lo tanto, está muy alineado a la visión de los diversos bancos centrales del mundo que siguen inyectando liquidez, que siguen con tasas bajas, que siguen dando todo el alivio que sea posible en medio de una crisis económica que obviamente viene por una crisis sanitaria por el coronavirus. Por lo tanto, obviamente que se mantiene todo este espíritu de seguir dando un mayor apoyo. El día miércoles, noticias de Reino Unido, un Producto Interno Bruto mensual que salió bastante negativo, 20,4% fue el dato preliminar, trimestral, 20,4% fue en el trimestre pasado, de caída, fue una caída en el Producto Interno Bruto, levemente mejor a un desplome del 20,5% esperado. Si bien la cifra aparece en verde, no, yo creo que nadie puede celebrar un desplome de un 20% en un trimestre en alguna economía. Es algo que ya se está haciendo habitual. Caída del crecimiento muy entre comillas, del Producto Interno Bruto del 20%, 30%, 15% trimestral en las principales economías del mundo, y no solamente las principales, también en las que son las economías emergentes, se ha visto un deterioro bastante importante. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Noticias de interés, datos de inflación al consumidor. Y acá sí que hubo una sorpresa, 0,6% crecieron los precios al consumidor, tanto en el índice total como en el índice subyacente. El índice subyacente lo que trata de hacer en todo ámbito de cosas, ya sea ventas minoristas, inflación y cualquier otro ítem macroeconómico, trata de sacar los datos que muestran una mayor volatilidad o que son estacionales. ¿Y por qué tratan de sacar estos datos? ¿Por qué los sacan? No es que lo traten de hacer. ¿Por qué sacan estos datos? Para mostrar una situación más real de la economía en términos estructurales y no tan cíclicos, ¿ok? No tan temporal. Y es por eso que hay que siempre observar los datos totales, pero también observar lo que son las cifras subyacentes. Crecimiento del 0,6% para la inflación,
en Estados Unidos, la principal economía del mundo, sorprendió con este dato y obviamente eso implicó de que tuviéramos algunos movimientos para el mercado, pero bastante menores, y voy a comentar posteriormente por qué. Después, en horas de la noche, conocimos cifras desde Australia que salieron bastante mejor a las expectativas. Hubo una creación de empleo que superó con creces lo proyectado. Se crearon 114.000 nuevos puestos laborales, se esperaban 30.000 solamente, así que prácticamente salió 4 veces mejor el dato de lo que se esperaba, mientras que la tasa de desempleo subió de un 7,4 a un 7,5%, pero se esperaba que el desempleo subiera mucho más, hasta un 7,8. Cifras buenas en Australia implicaron una apreciación del dólar australiano durante esa jornada, esa noche en particular. Día jueves, datos de peticiones de seguro por desempleo en Estados Unidos, cifras que salieron mejor en las expectativas, se esperaban mayor cantidad de solicitudes de desempleo, sobre el millón, y salieron con 963.000 aproximadamente. Y el día viernes también algunas noticias desde Estados Unidos, ahora en el ámbito del comercio minorista. Las ventas minoristas subyacentes, que saca lo que es la venta de vehículos, la parte más automotriz, creció un 1,9%, se esperaba un 1,3%, buena noticia. El índice total creció un 1,2%, se esperaba un 2%, mala noticia. Sentimiento del consumidor, 72,8, levemente los 72 puntos esperados. Esto es un índice dado por la Universidad de Michigan, que trata de anticiparse a lo que va a ser el consumo en la principal economía del mundo. Además, algunas noticias de segundo orden, pero que también hay que considerar. Se conoció la producción industrial en Estados Unidos, que salió por debajo de las expectativas, y hay algunas otras cifras que decepcionaron, pero insisto, son de segundo orden. Raya para la suma, la semana pasada, bastante noticias que nos generaron mayores movimientos, algunas mejoran las expectativas, otras bajo las expectativas, principalmente enfocado en Estados Unidos. Si bien las noticias principales estuvieron mejores a lo que se esperaba, tampoco se vio un ánimo extremadamente positivo en la renta variable. Siguieron con alzas, pero no con alzas tan fuertes, y obviamente que hubo otras condicionantes durante la semana. Y precisamente esa otra condicionante es la vacuna que anunció Rusia. Ese no es la vacuna original, por si acaso, para que no piensen que es solamente una imagen hecha. Acá la vacuna de Rusia básicamente anunció el día martes Vladimir Putin, que es el primer ministro de Rusia, dijo que tenían lista una vacuna. Es algo que ya habían comentado anteriormente, pero ahora lo importante es que es primera vez que se registra una vacuna contra el nuevo coronavirus, contra el COVID-19. Eso generó obviamente un optimismo durante esa jornada, que de a poco se fue apaciguando los días siguientes. ¿Y por qué? Primero, porque si bien es una buena noticia que ya se haya registrado la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo, hay que hacer una segunda lectura de esto. En primera instancia, esta vacuna pasó de la fase 1 a la fase 3 directamente, sin pasar por la fase 2, que es una fase clave para que ya después se pueda probar en seres humanos. Ya están probándola en seres humanos y están a puertas de una producción masiva y administración masiva, específicamente Rusia y algunos países que han comentado que desean adquirir algunas dosis de la vacuna. Pero ya la Organización Mundial de la Salud puso paños fríos, dijo que no hay que ser extremadamente optimista, fue un poco cauteloso, precisamente porque se saltaron una fase que es importantísima para la vacuna, y también porque la carrera por la vacuna sigue. Y otra cosa que también podría ser una segunda derivada es que si es que esto se convierte en algo similar a lo que fue la guerra para conquistar el espacio que tuvo Rusia con Estados Unidos hace varias décadas atrás, pero ahora se convierte en una guerra por tener la vacuna, mucho ojo con lo que pasa en Estados Unidos. Si es que empiezan a registrar algunas vacunas que quizás falten algunos testeos, puede que eso juegue más en contra que a favor. Fue un optimismo gigantesco durante el día martes, algo que a poco se fue opacando en los próximos días. De todas maneras, las bolsas siguen en máximo, y el oro, después de un desplome el día martes, precisamente fue esta noticia, el oro en activo refugio, con la vacuna hay menos incentivo para invertir en activos de refugio, se desplomó, tuvo su mayor caída diaria en 7 años, algo que nos va a comentar también Gabriela Mellado con respecto al oro. Después ya ha recuperado terreno de forma violenta, de hecho ya se está acercando a los $2.000 aproximadamente. ¿Qué pasó hoy día? Un inicio de semana que nuevamente nos deja con esa cara. Dow Jones cayendo un 0,3, Standard & Poor's subiendo un 0,03, Nasdaq subiendo un 1%, y el índice Russell, que es principalmente de compañías de baja capitalización bursátil, subiendo un 0,5.
Movimientos muy leves en Wall Street durante la jornada de hoy, eso eran números que no es el cierre definitivo, apenas cerró el mercado, estaban estas cifras, pero después se hacen algunos ajustes, así que puede que haya algunos números que cambien, pero de forma muy marginal. Pero lo más importante es lo que subió el Nasdaq, un 1%. Las tecnológicas siguen liderando, pero hoy hubo otro protagonista, que también lo vamos a conversar hoy, y que de eso nos va a hablar Sergio Rivadeneira, que es lo que ha pasado con la acción de Tesla, que hoy alcanzó nuevos máximos históricos. Muy apoyado el Nasdaq por este desempeño de Tesla, algo que obviamente no pasó con el Dow Jones y el Standard & Poor's, ya que no pertenece a estos índices. En el Standard & Poor's pronto podría ingresar, pero aún no se hace, por lo tanto no tuvo un impacto directo en este índice. Semana con cautela, así comienza por lo menos, hay que ver lo que se viene para esta semana. ¿Y qué se viene precisamente? Como les comentaba en un inicio, como les estaba dando ahí un pequeño spoiler, semana de pocas noticias macroeconómicas importantes. Vamos a conocer en horas de esta noche las minutas de la última reunión de política monetaria en Australia. Vamos a conocer el día miércoles también lo que es la reunión de la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, junto a países aliados que se juntan entre ellos para limitar lo que es la oferta de crudo. Esta reunión es básicamente para monitorear cómo han estado los niveles de recorte que habían que llegaron a un acuerdo hace un par de meses atrás, ya casi 3 meses, cuando se alcanzó un precio negativo por primera vez en un contrato futuro del petróleo WTI y también del petróleo Brent, cuando el petróleo WTI llegó a caer un 320% en un día. Me dice, ¿cómo puede caer un 320% algo? Si cae un 100% es cero. Efectivamente, se fue a los menos $40 por barril aproximadamente. Se estaba pagando para que se llevaran el petróleo, ya que no había ningún lugar para que dejaran este crudo y les salía mucho más caro el almacenaje en ese momento, porque estaban sin lugar para poder dejarlo. Y por eso se estaba pagando ese premio, algo que pasó, o sea, que ha pasado una vez en la historia, y precisamente con el petróleo, y precisamente pasó durante este año, un año que ha sido bastante caótico y con cosas que no habíamos quizás en la historia. Así que hay que estar muy atentos, eso puede ser determinante para buscar algún movimiento más importante en el petróleo en el corto plazo, así que hay que estar bastante atento a lo que pase con esta reunión. El mismo miércoles, minutas de la reunión de la Fed. Esto va a ser muy importante porque podrían dar algunas luces, algunas directrices de lo que va a ser la política monetaria en Estados Unidos de cara a las próximas semanas. ¿Y por qué es tan importante? Porque obviamente si es que dan señales de que pueden incrementar su alivio cuantitativo a lo que es la economía estadounidense, podríamos ver un nuevo rally de la bolsa, podríamos ver un nuevo impulso del oro, una mayor caída del dólar, y todo eso obviamente se podría concretar si es que se da este escenario. ¿Qué pasaría si es que dicen, podríamos empezar a limitar todo este apoyo monetario y de a poco empezar a generar un menor apoyo? En caso de que se dé ese escenario precisamente, lo que debiéramos ver es una caída de la renta variable, una caída del oro, un impulso del dólar importante, así que el día miércoles en la tarde va a ser clave para ver el desempeño por lo menos del corto plazo de varios activos de interés. Como bien sabemos, lo que pasa con Estados Unidos, y hay un dicho muy sabio, Estados Unidos estornuda y el mundo se enferma. Así que Estados Unidos tiene una dominancia gigantesca y hay que ver qué es lo que pasa con diversos activos financieros después de estas minutas de la reunión, de la última reunión de política monetaria de la Fed. Jueves, día con pocas noticias económicas, algunas cifras de empleo en Canadá, algunos índices manufactureros en Estados Unidos, peticiones semanales por desempleo, de los seguros por desempleo que hay que seguir monitoreando en Estados Unidos, el índice líder de Conference Board de Estados Unidos, un índice que se sigue bastante para ver cómo se encuentra la salud económica, pero son todos datos de segunda orden. Y ya terminando la semana, el día jueves, Europa va a ser el protagonista. Después de una semana que va a tener escasas noticias macroeconómicas, va a ser un protagonista importante porque se van a conocer los índices de gestores de compra, que básicamente son los PMI, que básicamente es una encuesta que se le hace a los gerentes de compra de distintas compañías, donde se tratan de anticipar a lo que va a pasar con precisamente los sectores manufactureros y de servicios. ¿Por qué son tan importantes estos datos? Primero, porque han mostrado un impulso muy, muy fuerte en las últimas semanas y en los últimos meses. Es un dato mensual, así que en los últimos meses ha mostrado un repunte importantísimo.
están todos los datos de las principales economías de Europa sobre los 50 puntos. ¿Qué significa eso? Que están en zona de contracción, perdón, en zona de expansión. Si llega a bajar de los 50 puntos, volveríamos a zona de contracción y eso podría generar incertidumbre y alguna volatilidad, caída básicamente, en lo que es la cotización del euro, si los datos decepcionan. Si los datos salen mejor en las expectativas, el euro debiera seguir con este impulso, debiera seguir con el gran avance que ha tenido especialmente contra el dólar estadounidense. Las dos monedas se están depreciando. El tema es que se está depreciando mucho más el dólar que el euro y es por eso que también estas cifras del viernes van a ser claves para ver lo que pasa en el corto plazo con el principal par de divisas del mundo. Estas mismas noticias, también estos mismos datos, PMI manufactureros y de servicios se conocerán en Reino Unido, también se va a conocer el PMI manufacturero de Estados Unidos y algunas ventas minoristas, tanto subyacente como el índice total en Canadá. Noticia de pocas, semana de pocas noticias económicas, pero sí también hay que estar atentos a lo que son otras situaciones. Primero, el informe semanal de mercado lo pueden descargar en blog.capitalia.com. Ahí está todo el informe. Acá vamos a hacer un resumen de este informe, donde van a ver algunos activos que no vamos a mencionar. Ahí van a ir comentando nuestro equipo cuáles son los activos que no se encuentran en la presentación y que pueden encontrar precisamente en lo que es el blog para que ingresen en este momento blog.capitalia.com. Y si tienen amigos conocidos que estén interesados en los mercados financieros, los invitamos a que copien el link que a usted le llegó y se lo envíen, para que mientras más gente se una, mientras más gente tenga cierto nivel de saber lo que puede pasar durante esta semana, por supuesto que va a ser muy interesante para que veamos estas alternativas. Vamos a partir hablando de los índices bursátiles. Veo que ya están hablando bastante en lo que es el chat. Ya están hablando ahí de, estamos bien triple piso en el euro, el dólar. Perfecto, vamos a hablar de todo eso, así que no se preocupen, no se adelanten. Vamos a ver lo que son los índices bursátiles y en esta ocasión, ya que siempre estaba mostrando el Standard & Poor's, estaba mostrando el índice Nasdaq, les traigo un índice que es muy interesante y es el índice Russell. Este índice, que lo pueden encontrar como contrato futuro, que expira a mediados, entre mediados y fines de septiembre, así que hay harto tiempo para tradearlo, es un índice que dentro de sus componentes, dentro de las acciones que lo componen, son 2.000 acciones que son de empresas de baja capitalización bursátil. ¿Por qué es tan importante? Porque las compañías de baja capitalización bursátil son las que más sufren cuando hay un deterioro macroeconómico, porque obviamente son las compañías que tienen prácticamente para el día a día, que no tienen para aguantar 3 meses, 6 meses, 9 meses sin ingresos. Si lo comparamos con las gigantes tecnológicas como Apple, Amazon, Facebook, Microsoft, etcétera, obviamente están a años luz de esas compañías, por lo tanto sufren mucho con signos de incertidumbre. ¿Y por qué hablo con signos de incertidumbre? Porque ya estamos viendo algunas tensiones comerciales que empiezan a crecer entre Estados Unidos y China, algo que al mercado nunca le ha gustado. Obviamente no le gusta que China y Estados Unidos, que son las dos principales potencias mundiales, estén en alguna disputa, y de momento se está viendo que de a poco están creciendo estas tensiones. Este fin de semana, por suerte, no hubo nuevas novedades negativas y eso ha apoyado que las bolsas hoy día hayan tenido un ligero impulso, dejando de lado el Nasdaq, que subió un 1%, un poco más que las demás. Pero en general hay que estar muy atentos porque estos signos de incertidumbre pueden ser claves para el desempeño de este índice. ¿En qué sentido? Tiene un techo en los 1.600 puntos aproximadamente, 1.603, un nivel un poquitito más exacto, donde podría mostrar algún apoyo por dos motivos. Uno, porque pasa esta directriz bajista que se puede ver en pantalla, y dos, porque pasa una resistencia técnica que es dada por los precios anteriores. Durante gran parte de la primera mitad del año 2019, fue una zona de resistencia importantísimo, los 1.600 puntos. Posteriormente, rompió ese nivel, sirvió como un soporte justo antes del desplome que tuvo la bolsa generalizada, dado por este coronavirus que nos tiene a muchos aún trabajando desde el hogar y que obviamente mantiene medidas de protección en gran parte del mundo. Algunos países de a poco vuelven a estas medidas. Otra situación, que también aprovecho hacer el nexo, que hay que seguir monitoreando. En España están cerrando los locales nocturnos, en Europa en general están de a poco volviendo algunas medidas
de mayor distanciamiento y de obviamente que haya la menor cantidad de gente en las calles, y eso también podría provocar de que los negocios minoristas vuelvan a sufrir. Y como este índice, si es que esto se replica en Estados Unidos, que es bastante probable, ya que hay una libertad que a veces asombra con algunas imágenes que hemos visto en el último tiempo, sobre todo pensando que ya están en verano, esto podría obviamente replicarse en Estados Unidos, y ese impacto para compañías más pequeñas se ha reflejado principalmente en este índice. Mucha atención porque cercano a los 1.600 puntos, si es que no llega a romper este techo y vemos estos signos de incertidumbre que se incrementen, perfectamente podríamos ver caídas hasta los 1.530, 1.495 y 1.457 como siguientes niveles de soporte. Y efectivamente, como nos comenta Jorge, podría venir, ojalá que no, nadie quiere eso, pero podría venir una segunda ola de COVID. De hecho, sin ir más lejos, el día de ayer fue el día con mayor cantidad de contagios en un día a nivel mundial. Por lo tanto, las noticias no son muy favorables. Hemos visto, por ejemplo, que en Perú se han incrementado, ya van sobre 10.000 casos diarios en los últimos 2 días. En Chile, de a poco, están incrementando lamentablemente, y también se está generando una apertura de algunas comunas claves, que obviamente está, la cuarentena de esas comunas, como son Estación Central y también Santiago Centro, estaban conteniendo la propagación del virus, pero se han vuelto a abrir estas comunas de forma paulatina, pero hoy día ya se dieron algunas aglomeraciones que obviamente a nadie nos gusta, sobre todo los que hemos estado respetando bastante a cabalidad lo que es esta cuarentena, primero en una instancia obligatoria y hoy en día más voluntaria. Por lo tanto, podría venirse una segunda ola de coronavirus, lamentablemente, es bastante probable, la evidencia sí lo dice, hace bastante tiempo atrás, hace unos 3 meses, 4 meses atrás, revisamos los datos de la última gran pandemia, que fue la pandemia de la gripe española, y precisamente las segundas olas se dan en las pandemias. Ahora estamos la diferencia son más de 100 años con la pandemia de la gripe española. Por lo tanto, eso obviamente podría generar de que podría venir un rebrote, quizás no tan fuerte como fue en esa época, pero sí podría generar. Y obviamente eso podría provocar nuevas caídas en la renta variable, pero específicamente en este índice. Los otros podrían estar más cubiertos por las grandes tecnológicas, por empresas más potentes, pero acá podrían sufrir mucho más. Así que es una muy buena alternativa para buscar algunos cortos, si es que respeta los 1.600, y ojalá que no pase, que no haya una segunda ola, pero si llega a pasar, bueno, por lo menos vamos a tener alguna alternativa de trading en caso de que esta situación suceda. Insisto, ojalá que no pase. Vamos a analizar las divisas. Nuestro experto, Joel Rodríguez, por favor, ¿estás por ahí? Hola Ricardo, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. ¿Cómo Buenas tardes a dejamos? todos. Bueno, vamos a, yo creo que ya lo dijiste todo, ¿eh? Así solamente nos queda establecer va a ser nuestro plan para esta semana, qué es lo que debemos esperar y qué debemos hacer nosotros si esas cosas que esperamos pues se dan como las esperamos. Obviamente la idea es tener siempre un plan de acción de manera que nos podamos organizar, nos podamos planificar, ¿no es cierto? Y podamos tomar las decisiones que corresponden. No significa bajo ningún concepto de que lo que comentemos acá son predicciones ni nada por el estilo, simplemente son planes de qué deberíamos esperar, qué es lo que más probablemente suceda, y si eso sucede, si ese escenario probable sucede, cómo nosotros vamos a enfrentarlo. Si de lo contrario pasa lo contrario, valga la redundancia, pues entonces tendremos también que seguir el plan como toca. En el caso del dólar index, aquí lo tenemos en la pantalla, continuamos hasta el momento con la debilidad del dólar index, en la fortaleza o la debilidad en este caso del dólar en relación a los principales pares de divisas, ¿no es cierto? Y hasta este momento seguimos viendo un fuerte sentimiento bajista. Por lo tanto, seguimos buscando posiciones, favoreciendo posiciones cortas en relación al dólar, ¿no es cierto? Es decir, todo relacionado con esta alergia que hay hacia el dólar en este minuto. Las zonas se ven bastante claras ahí en el gráfico, tenemos los 93.50, los 94 aproximadamente, esa fue la zona que venimos ya trabajando hace varias semanas, si se fijan, ese es un gráfico semanal, por lo tanto, mientras nos encontremos por debajo de esta zona, seguimos buscando y privilegiando operaciones en contra del dólar. ¿Cuál sería la zona a vigilar en caso
de que continúe hacia abajo. Obviamente que tenemos un pequeño piso ahí, pero la verdad es que ese piso se ve tiene bastante intención de continuar. Por lo tanto, estaríamos ya buscando el 91.60 aproximadamente como zona de soporte importante. Obviamente que hay que considerar esa llegada, ¿no es cierto?, de esas mechas semanales, porque por alguna razón también rebotó, por lo tanto deberíamos considerarlo. Sin embargo, la zona relevante en caso de que continúe sería 91,58, 60 aproximadamente. Ahora, si por alguna razón viéramos que el dólar index genera algún tipo de retracción, tenemos obviamente ya la zona establecida de 93,50-94, pero sería muchísimo más interesante ver una retracción de verdad como para empezar a vender nuevamente de manera más fuerte, digamos, el dólar. Cerca de los 95, 95.30 sería muy interesante. No olvidemos que además de todas las cosas que comentaste, Ricardo, en Estados Unidos las cosas siguen estando bastante poco bien, digamos, porque esa es como la terminología de ahora, ¿no es cierto? Ya no es estamos bien ni estamos mal, o sea, todos sabemos que estamos mal, pero bueno, mira, ya no estamos tan mal, y eso ya tomado como una buena noticia. Entonces, bueno, a fin de cuentas es un poco esa idea. La semana pasada, una de las cosas que sucedieron, que favorecieron también todo este escenario de incertidumbre, es el hecho de que el Congreso, o el Senado en este caso, habían comentado que iban a sacar ¿cómo se llama?, el beneficio de los $600 semanales para la familia, ya cuando prácticamente no había arreglo, el presidente Donald Trump dijo que él iba a arreglar el mundo, que él se iba a encargar, porque él era Superman y dijo que iba a sacar pues $400 para cada familia. Bueno, finalmente no fue ni una ni otra, quedaron como en 300 y los otros 100 quedan de parte de cada de los estados. Por lo tanto, al final ni fu ni fa, la gente quedó esperando igual. Por lo tanto, no es que nos pongamos tan optimistas tampoco en relación a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Eso con el dólar index, continuación es bajista. Y obviamente aprovechando ese temor, ¿no es cierto?, ese rechazo hacia el dólar, pues tenemos oportunidades como por ejemplo en el dólar yen, que desde la semana pasada, fíjense que dejé en esa zona un poquito más clara. Veníamos comentando sobre la posibilidad de ponernos cortos cerca de los 106.80, 107. Y efectivamente, fíjense cómo el dólar contra el yen ha caído fuertemente. Esperamos que así continúe. La zona a vigilar por debajo, ¿no es cierto?, serían los 105.70. Si lo rompe, obviamente tendría con fuerza, ¿no es cierto?, como se ve, pues podría llegar incluso hasta los 105, hasta los 104, 50, 107 aproximadamente. No obstante eso, esa zona quedó marcada ligeramente de arriba para tener la referencia desde donde la estamos vigilando. En caso de una retracción, preferiríamos incluso a lo mejor que llegar hasta los 107, 80, 108, que de alguna forma se relaciona con esa retracción que habíamos visto en el dólar index. Tenemos en el informe de Ricardo, tenemos también mucha información sobre el euro dólar, por si alguien quiere también saber un poco qué podría suceder con el euro dólar, cómo va a aprovechar el euro esta debilidad que hay del dólar, ¿no es cierto?, está en el informe. Así que aquellos que estén interesados en saber sobre eso, pues pueden descargarlo y ahí tendrán más información. Por acá Perfecto. sería. Perfecto, Joel. Y ahí Gabriela dejó el link de donde pueden descargar el informe, donde pueden ver el informe. Así que los dejamos invitados para que también vean el análisis del euro dólar. Muchas gracias, Joel, por este completo informe. Gracias. Pasando al dólar peso, venía mostrando, mejor dicho, mínimos crecientes de largo plazo, máximos decrecientes de mediano plazo y también de muy corto plazo que rompió ya hace un par de semanas atrás, pero el de un poquitito más mediano plazo está consolidando la ruptura durante esta semana. Si bien la semana pasada trató de buscar los 800, sobre los 800 pesos, ya hoy día pareciera querer confirmar esta ruptura. El dólar depreciándose a nivel mundial y en Chile subiendo. Y acá uno dice, ¿por qué pasa esto? Y la verdad es que no solamente en Chile. Hoy día el real brasileño cayó un 1% frente al dólar, o sea, el dólar subió un 1% frente al real. El sol peruano alcanzó mínimo no visto desde el año 2002 frente al dólar. Por lo tanto, las monedas emergentes se están debilitando en medio de mayores preocupaciones por esta expansión del coronavirus, específicamente
en esta zona del planeta y también obviamente lo que está pasando en Europa. Pero lo importante de esto es que se está viendo de que las monedas emergentes y las monedas de Latinoamérica se están depreciando más fuerte que el dólar, lo que implica un impulso de los pares de divisas, pero también hay que tomar en cuenta de que en Chile viene con otro escenario. El escenario de que primero teníamos lo que este retiro al 10% de los fondos de AFP, algo que generó un debilitamiento importante del dólar porque se esperaba que fuera una liquidación masiva de activos que implicaría una mayor oferta de dólares. Al final esa liquidación fue mucho menor a lo que se esperaba, por lo tanto no se liquidó tantos activos y no generó un exceso de dólares como se especulaba, por lo tanto el dólar tiende a subir ya que estaba cayendo de forma anticipada. Y eso también está generando un mayor avance. Y lo último, hay que estar muy atentos porque, como bien sabemos, muchos a fines de octubre, el 25 de octubre, está el plebiscito en Chile. Eso también hay que monitorear porque si vemos algún tipo de manifestaciones que sean violentas, que se vea un escenario similar al que se vivió a fines del año pasado en Chile, que generó obviamente cierre de muchos locales comerciales, generó un riesgo país a nivel de Chile que subió bastante, se fueron varios inversionistas del país, se fue bastante capital, se fueron divisas, básicamente dólares, y al irse los dólares, quedan menos dólares circulando, y si quedan menos dólares circulando, hay un exceso de demanda de dólares. Por lo tanto, todo esto también hay que monitorearlo, hay que seguirlo, porque estamos ya bastante cerca, estamos a poco más de 2 meses para que se venga el plebiscito en Chile, y ya podríamos empezar a ver de que esto genere también mayor incertidumbre, y si hay incertidumbre cae el peso chileno, se aprecia el dólar, y en base a eso podríamos ver mayor avance en el par de divisas. Si consolida sobre los 800, los siguientes niveles son claros, 825 y 838. Tiene un leve techo en los 808 aproximadamente, que también podría tratar de confirmar esa ruptura si se mantiene este panorama alcista en el corto plazo para el dólar peso. Así que los siguientes niveles están bastante claros para seguir monitoreando, y obviamente que los fundamentos también están bastante claros. Vamos a pasar a hablar de los commodities, y para eso Gabriela Mellado nos va a dar un informe completo sobre commodities que son de nuestro interés. Así que viene con uno que estuvo bastante movido la semana pasada y que sigue con volatilidad. Así que por favor, Gabriela, ¿cómo estás? Gracias, Ricardo, por el base. Muy bien, gracias. Vamos con los commodities y por supuesto con el oro, que ha sido, la verdad, como comentaba, hay caídas impresionantes, pero fíjense que la caída respeta casi a la perfección, yo diría casi muy, muy perfecto del libro, la directriz alcista que mantiene más o menos desde comienzo de este año. ¿Ya? Entonces, la estrategia para ahí sigue siendo súper alcista. Ya yo creo que el oro perfectamente podría buscar una vez más los 2000 y por qué no la zona de los 2070, que son los últimos máximos. Últimamente hemos estado viendo que se ha estabilizado, como bien decía Ricardo, no hemos tenido mucha noticia tampoco macroeconómica por parte de Estados Unidos, la verdad que seguimos prácticamente iguales en términos de gestión de riesgo, y con el tema de la vacuna, la semana pasada se hizo mucho ruido con el tema de Rusia, pero también seguimos prácticamente iguales. Por lo tanto, para mí el escenario del oro, esta caída que hubo, para mí significa más bien oportunidades para seguir haciendo compras. Hoy alcanzó el primer nivel que justamente corresponde a los últimos máximos antes de que subiera de forma más importante, que son la zona de los 1980. Para mí, entre los 1980 y los 1960 es muy probable que se mueva el precio. De hecho, ya a estas horas de la tarde me atrevería a decir que ya parece que los 1980 es casi un soporte actual. Ya, pero si ya mañana vemos que se estabiliza por estos precios, ya me gusta ir a buscar los últimos máximos. Romper los 2070 hasta el minuto lo encuentro difícil, ya tampoco hay noticias tan terriblemente malas como para especular de que el oro pueda seguir subiendo rápidamente a romper los últimos máximos. Eso no descarta mi visión de los 2100, la verdad que ya varias casas de estudio y analistas están diciendo nuevamente oro 2500, así que para mí, en caso, no lo tenemos escrito en este informe, pero ya lo había comentado anteriormente, en caso de que ya rompa los 2070, para mí el próximo objetivo son los 2100 aproximadamente. Así que para mí, estas zonas que están en azules, los precios que están en azules, posiblemente pueden ser en donde se siga moviendo el precio, que la verdad que ambos me gustan harto como seguir oportunidades de compra, es decir, al alza, ¿cierto?, de este activo. Y el otro que traigo aquí a colación es el cobre, que
para los que trabajamos el dólar peso también es clave, todavía sigue sobre esta directriz alcista. El cobre digamos, no ha querido romperle la baja y ha tenido dos oportunidades que ha respetado bastante bien, los 2,78 aproximadamente, y por la parte alta estamos viendo máximos decrecientes. Y así también lo podemos ver en los indicadores de fuerza de tendencia como MACD y RSI. Y acá con oro, o sea, con cobre, tenemos una figura bien importante, porque estamos, ¿cierto?, con esta tendencia alcista. Estos últimos máximos decrecientes estarían formando inclusive un canal bajista, por lo tanto, cualquier ruptura, ya sea de los 2,93 hacia arriba o de los 2,78 hacia abajo, podría generar un gran trade. Ya, hoy por hoy, a mí me gusta, por el aspecto técnico, hasta el minuto, mientras no rompa, me gusta preferir compras, ya en la parte de los 2,78, en la base, en la línea azul de abajo, y ventas en la parte de la directriz bajista de estos últimos máximos. Ya, obviamente aquí lo que más vale es, sí, sin duda, el que rompa la directriz, ya sea la directriz más largo plazo, que las alcistas, o que ya termine rompiendo los últimos máximos. Hoy día, en general, China no ha seguido mostrando datos tan extraordinariamente buenos como sí lo hizo en un inicio, cuando ya todo el mundo tenía la pandemia, estábamos y todos infectados, y China estaba saliendo ya del tema del coronavirus. Empezó a presentar cifras muy buenas China que hicieron todo este impulso del cobre. Pero ya últimamente se ha estado amortiguando un poco, digamos, esta cifra o estas sorpresas económicas. El índice de producción industrial que conocimos la semana pasada fue relativamente bajo las expectativas, tampoco generó un movimiento muy fuerte, así que seguimos en esta especie de triángulo, y por supuesto muy atento a lo que pueda suceder entre Estados Unidos y China, que también estamos con escasas noticias, así que cualquier nuevamente intercambio de palabras entre ambas potencias mundiales podría generar más una debilidad en el cobre. Yo en lo personal tengo una visión mucho más bajista, idealmente a mí me gusta la verdad esta zona alta para hacer ventas con stop loss acotado, para ir a buscar por lo menos la zona de los 2,80, cada vez estos mínimos o los 2,78 cada vez están quedando un poquito más abajo, pero ruptura de esos niveles podría ya generar el movimiento más atractivo, que son la zona de los 2,65, que de hecho ya habíamos conversado en charlas anteriores. Perfecto, Gaby. Y de hecho, hoy día Credit Suisse tiró al oro para el próximo año $2.500. Ya son hartas casas de estudio, hartos bancos internacionales que están dando un valor mayor para el oro, y el cobre tiene una figura técnica bastante interesante que la que están mostrando para monitorear, así que se ve muy buena alternativa también para lo que es el cobre. Y hay una sorpresa para el informe semanal, ¿verdad? Exacto. Ahí me estaban preguntando por interno si nos podíamos devolver al oro para sacarle un pantallazo. Los invito a ingresar al blog para así pueden tener todos los gráficos mucho más nítidos que una imagen por acá. Y lo otro, que en el mismo informe, por eso les invito a descargarlo, está el azúcar. Ya, para aquellos que son amantes del análisis técnico, les dejo en el informe semanal un análisis del azúcar, que las medias móviles de 50 y 200 ya se cruzaban al alza, rompió una zona de resistencia muy relevante, y ya además estaba haciendo una especie de banderín, y la idea del banderín es por lo menos ir a buscar la amplitud del mástil, y el mástil es bien largo, así que se pueden ir a buscar ahí varios tips hacia arriba, así que por favor, también les dejo ahí el azúcar, un commodity bien atractivo, vence en octubre, así que queda harto rato para tradearlo. A ver si nos da una semana dulce de trading. ¿Eh? Así es. También acotar de que, bueno, preguntaban por un stop loss en el oro, creo que coincidimos que rompiendo los 1980, bajo los 1980 estaría un stop loss en niveles más o menos acotados, dándole cierta amplitud, pero ya pensando en ir a buscar los máximos anteriores, ¿verdad, Gaby? Sí, yo en lo personal, mi stop todavía, o sea, la operación de la semana pasada ya me tocó el take profit, ahí que lo veníamos conversando, que contábamos los puros take profit, no los stop loss. Estábamos muertos de risa con un grupo de traders. Pero ahora ya la resistencia, que ya está el precio actual del oro, claramente tendríamos que esperar por lo menos un día para ver si se sigue acomodando para aquellos que les gusta tener un stop muy acotado y esperarse todos los 2000, que es la primera resistencia. Idealmente un stop relativamente en torno a los 1975 más o menos podría ser un buen stop para dejarlo holgado,
considerando que hoy día los mínimos que se han registrado más o menos son los 1977. Así que entre los 75 y los 74 de repente podría ser un buen stop acotado para entrar largo en oro. Perfecto, Gabriela, estaba silenciado. Muchas gracias por este completo análisis y los invitamos, por supuesto, a descargar y a entrar en el blog de Capitaria para que vean bien todas estas alternativas. Muchas gracias, Gabriela. De nada. Vamos con las acciones. Para esto hoy día nos va a hablar un poco de acciones y también de un ETF. Vamos a estar junto a Sergio Rivadeneira y también a Matías Osorio, que vienen algunas acciones bien interesantes. Vamos a partir con Sergio, que nos trae una bastante volátil y que hoy está haciendo la guinda de la torta. Sergio, por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a todos. Efectivamente, vamos a volver a hablar. Ya hace cerca de un mes atrás hablábamos de la alta volatilidad, también por entrega de resultados que nos entregaba precisamente Tesla. ¿Ya? Tesla el día de hoy, y que no se alcanza en el gráfico, este gráfico fue sacado cerca de las 10 de la mañana, alcanzó un máximo histórico cercano a los $1.835 por acción, lo que nos da que el día de hoy subió más de un 11%. Ya Tesla venía con una tendencia bien alcista desde la semana pasada, ya obviamente cuando se anunció este split, donde lo que se espera es obviamente una mayor liquidez, pero ya el día de hoy varias casas de estudio también suben el precio objetivo cercano a las 10 de la mañana, hora de Chile, y lo suben y ya están buscando cercano a los $1.900, $2.000 por acción. ¿Ya? Esto principalmente argumentado en dos hechos. Primero que nada, el Battery Day es una exposición de baterías que se da en Estados Unidos, donde se especula que Tesla podría anunciar una nueva tecnología en cuanto a baterías, lo cual le generaría bastante mayor autonomía. Eso por una parte importante, y por otro lado es que la demanda para el tercer trimestre de los autos de Tesla también va al alza. Y entonces estos dos hechos hacen obviamente que el precio objetivo de Tesla, por las distintas importantes casas de estudio, aumente, pase de los 1.800, que era el último máximo histórico, que de hecho en el blog está que ya cercano a los 1.795, 1.800, privilegiar ciertas ventas, esto obviamente basado en el aspecto técnico, lo cual obviamente se recomienda con stop loss, y es justamente por este mismo hecho, ya por lo volátil que es, lo cual nos hubiera salvado en caso de haberlo hecho. Ya Tesla supera estos máximos históricos, se consolida, al parecer parece ya consolidarse en estos máximos, y ya donde obviamente habría que hacer, y esa es la versatilidad del trading, ya no ir a buscar ventas, sino que ir a buscar compras, y ahora al revés, con el stop loss levemente bajo el último máximo histórico, ya con el precio objetivo, como les decía en un principio, cercano a los 1.900, y ya con un poco más de mediano plazo cercano a los 2.000. Ya Tesla, también como les decía, anunció el split de la próxima semana, se concreta el 31 de agosto, y mientras no veamos noticias negativas, mientras la demanda obviamente aumente, y de confirmarse este anuncio revolucionario alguno en cuanto a los tipos de baterías, recordar que Tesla, una de las cosas que se le critica, no solo a Tesla, sino que a los autos eléctricos, es la poca autonomía. Entonces, obviamente, de confirmarse esa revolución en las baterías, pudiese obviamente también captar un público bastante mayor y que aumente esta demanda por los autos eléctricos. ¿Ya? Eso con Tesla. También los dejo invitados a revisar otra acción que no la vamos a revisar aquí, pero que está en el blog, que es específicamente General Electric, la enorme empresa generadora y distribuidora de energía, que está en mínimos desde 2009. Entonces, es prácticamente en mínimo, está saliendo de esa zona de mínimo. Por lo tanto, una zona técnica, y también algunos fundamentos bien interesantes para ya buscar algunas compras. Así que los dejo más que invitados también a ver General Electric como otra opción aparte de Tesla y de las que vamos a hablar más adelante. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Y parece que Tesla apunta a los $2.000. Algo que a comienzos de año ninguno de nosotros hubiera anticipado para agosto, precisamente. Estábamos muy lejos de eso. ¿Sí? Estábamos lejos de esos niveles, así que obviamente se pareciera que ya apunta hacia esos 2.000. De las razones de hoy día, 1900.
Perfecto. Estamos con algunos problemas técnicos, parece, Sergio. Así que muchas gracias por ese reporte sobre Tesla. Y obviamente todos invitados a ver lo que podría pasar con General Electric, una de las compañías icónicas de Estados Unidos. Matías Osorio, por favor, cuéntanos de esta compañía que también viene una sorpresa para esta semana. Bueno, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Bueno, bien cortito, un poco en honor al tiempo. Vamos a revisar en día una acción que está ligada a bolsas, digamos, más tecnológicas en ese rubro. Hoy día los gamers están comprando procesadores de esta empresa, digamos, como pan caliente. Y una de las pocas empresas que ha subido de manera relevante. Hemos visto Tesla que ha tenido correcciones, Google que ha tenido correcciones dentro de esta tendencia alcista de largo plazo. Y Nvidia lo único que ha hecho es romper máximo histórico, incluso llegando al 161,8% de Fibonacci expansión. O sea, hoy día cada vez no tenemos techo, ¿ya? Esta semana vamos a tener entrega de resultados, lo tenemos el 19, pasado mañana entrega resultados donde las expectativas, ojo, están sumamente altas. Estamos hablando cercano al 70% de incremento en su expectativa en los ingresos y en el BPA. Por lo tanto, es un incremento bastante fuerte. ¿Qué quiere decir eso? Dado a su resultado, dado a la cantidad de procesadores que está vendiendo, a los semiconductos, dado, digamos, a la pandemia. ¿Ya? Hay que tener mucho ojo, sí. Vamos en una tendencia muy alcista, rompiendo máximo, fuerte. Si uno lo pudiese ver en gráfico semanal, la pendiente es realmente increíble. Los invito a verlo, digamos, en sus plataformas. Y hay que tener mucho ojo, como hablamos con Ricardo en su minuto, cuando tenemos expectativas muy altas, a la empresa le cuesta constantemente poder romper esa expectativa y consolidar al mercado, o lo que eso espera. Por lo tanto, yo le recomiendo tener mucho ojo, digamos, con esta acción, es para estar mirándola. En caso de tener unos malos resultados, podría caer perfectamente hasta los 460 y ojalá cercano a la línea de tendencia alcista, ir a buscar posiciones ya compradoras con ese stop loss en torno a los 430, que es donde podría corregir eventualmente, donde hay un soporte mucho más clave. Y para los más riesgosos, en el minuto, tal cual como lo vimos en Tesla, tal cual como lo vimos en Amazon y en Apple, en la entrega de resultados, podríamos estar monitoreando las próximas horas luego de que haya entregado resultados en la apertura y empezar a tomar ya esas posiciones quizás vendedoras en caso que el mercado no se sienta satisfecho. Por lo tanto, en 2 días más vamos a tener un movimiento fuerte en Nvidia, sobre todo con el impulso que ha tenido últimamente. ¿Vamos con la otra, Ricardo? Sí, exactamente. Vamos con un ETF muy interesante y también está muy en boga por sus componentes. Matías, por favor. Sí. Y este es un ETF que lo hablamos ya la semana pasada y lo hemos estado monitoreando. Dijimos que había hecho ruptura de la tendencia alcista, que había que estar mucho ojo, que hay una zona amarilla donde hay un soporte clave y ojalá empezar a tomar posiciones compradoras sobre los 95. Y hoy día, dentro del cierre de ayer, NUC, que es un ETF que está ponderado en un 80% en small cap que tengan que ver con mineras tanto de plata y de oro. Y incluso está apalancado 3 veces. ¿Qué significa? Que los movimientos lo está multiplicando por 3. Es un ETF que se mueve de manera mucho más relevante. Sabemos y comentamos las semanas pasadas que esto es un ETF como para poder dejarlo a largo plazo, sobre todo cuando tenemos horizonte de ver al oro y la plata en niveles mucho más elevados, o un oro en 2200, y teniendo noticias en que Warren Buffett aumenta su cartera en posiciones largas en oro. Así que hoy día salió de esa zona amarilla de riesgo, entre comillas, sobre los 95, subiendo cercano al 12% respecto al cierre del viernes. Por lo tanto, ya estamos viendo que el incremento es bastante fuerte, podría buscar los 117, incluso con la ruptura de los 117 ya algunos están hablando de 150 dólares, digamos, este ETF. Por lo tanto, los dejo invitados para los que son más largoplacistas y además que multiplica el movimiento por 3. Exactamente, Matías, y los que estuvieron el día miércoles pasado, cuando hablamos sobre el oro y varios activos relacionados al oro, mostramos este ETF ahí, lo explicaste a la perfección, así que también lo dejamos invitado
a todos los seminarios que tenemos los días miércoles. Matías, claro, como siempre, muchas gracias, te pasaste. Gracias a ti, Ricardo. Y vamos a terminar con una criptomoneda que es la segunda mayor criptomoneda del mundo, o considerada por muchos la segunda mayor criptomoneda del mundo. Ethereum, Ether. El Ethereum frente al dólar estadounidense, fíjense cómo se ve en este gráfico, pareciera que está en máximos nunca antes visto, que está rompiendo niveles que podría tomar alguna corrección, sobre los $400, rompiendo niveles de techo, mostrando cierta lateralización, volviendo a romper, pero se ven marcados unos niveles superiores, 480, 505 y 540. ¿Y de dónde pueden salir estos niveles? Podrían preguntarse ustedes. Esos niveles vienen de, y creo que, no lo puse, bueno, vienen de niveles máximos históricos. El Ethereum subió hasta los $1.600 aproximadamente. En su momento, cuando fue el boom de las criptomonedas, cuando el Bitcoin se acercó a los $20.000, el Ethereum tuvo un incremento gigantesco, superando los $1.500 a fines del año 2017, y estamos hablando de que aún tendría para subir, en base a eso, más de un 200% si es que llega a su máximo histórico. ¿Va a pasar así? Obviamente que nadie lo sabe, pero lo importante es que está rompiendo niveles máximos no vistos hace mucho tiempo, y esto podría seguir dándole un mayor apoyo a una de las principales criptomonedas. ¿Qué ha pasado con las criptomonedas? ¿Por qué se ha visto este fuerte impulso? ¿Por qué están nuevamente en boga y teniendo estos avances tan importantes? Por la extrema liquidez del mercado financiero mundial. Las medidas de estímulos fiscales y monetarias que al fin y al cabo se traducen que le va a llegar dinero a la gente y ese dinero tiene que ir a alguna parte, se está yendo a los mercados, se está yendo a la renta variable. El debilitamiento del dólar y el debilitamiento de los bonos del tesoro está apoyando compras en el oro, y las criptomonedas vuelven a tener un protagonismo en medio de esta extrema liquidez, donde inversionistas están buscando distintas alternativas para ir privilegiando posiciones. Y una de ellas, por supuesto, que son las criptomonedas. Y obviamente, si es que bueno, ponemos como ejemplo que el Ethereum llegó en plena pandemia, cuando hubo toda la preocupación del mercado mundial, llegó a cotizar bajo los $100 y tenía máximo sobre los $1.500. Entonces, por supuesto que hay gente que dice, una criptomoneda, es un activo que si llega a subir hasta la mitad de lo que subió en su boom, va a ser un rendimiento increíble. Y por eso que también empiezan a tomar estas posiciones. Y obviamente, mientras la tendencia siga siendo alcista y siga rompiendo estos máximos, el botón que hay que apretar sí o sí, mientras la tendencia sea alcista, es el de compra. Lo que más me gustaría sería una corrección hasta los $400. Ahí privilegiar posiciones compradoras, stop loss limitado bajo los $400, pero los objetivos estarían en los 480, el primero, que son $80, pero es un 20% de upside, y después tendría los 505 y los $540 como siguientes niveles objetivos de corto plazo. Una muy buena alternativa que sirve bastante para monitorear, y que obviamente a quienes quieran diversificar la alternativa de trading, obviamente que se hace muy, muy interesante. Nuevamente los dejo invitados a que descarguen este informe semanal en blog.capitalia.com y también en el link que ha dejado Gabriela en el chat, para que puedan ver todas las alternativas y también estas alternativas que no están en este webinar, pero que sí las pueden encontrar en este informe. Les agradezco a todos por estar ahí en este nuevo horario que vamos a tener durante lo que queda de año, los lunes a las 4:30, para que se agenden de buena manera, para que revisemos las claves que se vienen durante la semana. Así que les agradezco a todos por estar ahí, y por supuesto muchas gracias Gabriela, Joel, Matías, Sergio por estar ahí. Por ahí nos puso Alejandro la cofradía, así que un abrazo a toda la cofradía y un abrazo a todos ustedes por estar ahí. Muchas gracias por estar cada lunes con nosotros. Gracias a todos, pues. Bueno. Que Un estén muy abrazo. bien. Chao. Chao. Buena semana. Adiós a todos.